Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material, fascinante. Es una especie de fábula moderna que se titula El despertar de las águilas solares. Y, a ver, no es un ensayo ni un estudio científico. Es más bien una narración simbólica que nos ha llegado y que, bueno, plantea una pregunta tremenda. ¿Cuál? Pues si esto es un manual de desarrollo personal para una persona, para un individuo, o si es en realidad un plano para construir una sociedad completamente diferente desde cero. Vaya, Vamos a intentar desgranar la historia para ver qué nos cuenta. pues el punto de partida ya es una imagen potentísima. Imagina un valle lleno de águilas, que han olvidado que pueden volar. Viven en el suelo, asustadas de las alturas. La historia dice que fueron criadas por aves de corral que les enseñaron a temer las alturas. Que es una metáfora brutal, ¿no? Brutal. Sobre el potencial que está condicionado o reprimido. Es el retrato de una sociedad que en el fondo ha renunciado a su propia naturaleza. Y en ese contexto de oscuridad, algo rompe la norma. En la noche más profunda, un rayo de luz violeta toca una de estas águilas. Y aquí es donde todo arranca de verdad. La revelación que tiene es instantánea, es casi una descarga eléctrica. Dice, y cito, «Yo no soy esta ave pequeña que camina. Soy un águila solar, portadora de luz, tejedora de arco iris». Fíjate el cambio. Pasa de ser un ave de corral a una entidad cósmica, en un segundo. Y fíjate que lo interesante es el catalizador. No es un proceso de esfuerzo personal. No es que el águila un día decida, venga, voy a mejorar. No, Es un evento externo, casi un acto de gracia, que activa algo que ya estaba dentro. Un pequeño sol en su corazón. claro, la idea que subyace es que el despertar no es tanto una construcción como un recuerdo. Una activación de algo que ya eres. Vale. Y una vez activado ese sol interior, el águila empieza a percibirse de una forma radicalmente distinta. La narración describe lo que llama 7 cuerpos, 7 niveles de su ser. Que esto puede sonar un poco denso. Sí, puede sonar denso. Así que, en lugar de repasar los 7 uno por uno, creo que podemos centrarnos en 3 ideas que lo cambian todo. La primera es cómo ve su cuerpo físico, el que llama cuerpo denso. Que es una redefinición total. No lo ve como carne y hueso, sino como luz danzando lentamente. Luz danzando lentamente. Sí, es una visión casi cuántica del cuerpo, ¿no? No como algo sólido y pesado, sino como energía que vibra a una frecuencia muy baja. Conecta lo físico, lo más terrenal, con la luz. Borra esa separación. Antes del día a día. Dice que es un acceso directo a la sabiduría del cosmos. ¡Ostras! La frase que lo resume todo es, no necesito aprenderlo todo desde cero, solo necesito recordar lo que ya sé. Es un cambio de paradigma brutal sobre el conocimiento. Pasamos de un modelo de acumular datos externos a un modelo de recordar, de sintonizar con una sabiduría que ya está ahí. La mente deja de ser un almacén Exacto. para convertirse en una antena. Eso es. Y el tercer pilar de esta nueva anatomía sería el centro de todo, el cuerpo átmico. Aquí la narración se pone muy geométrica, ¿verdad? Habla de un cubo dentro de otro cubo, con 7 puntos de luz. Sí. O sea que nuestro yo más profundo no es una nebulosa abstracta. Tiene una arquitectura definida. Exacto. Sugiere que el ser tiene una estructura sagrada, un diseño preciso. Lo que la historia llama una arquitectura de luz. No somos una masa informe de sentimientos y pensamientos, sino un sistema ordenado y coherente en nuestro núcleo. Entendido. Tenemos el mapa, pero... Claro, ¿de qué sirve el mapa si no sabes cómo conducir el coche? ¿Cómo pasa esta águila de tener esta visión a vivirla, a encender todo esto? Pues aquí es donde la fábula se vuelve muy, muy práctica. El águila comprende que puede alimentarse de la luz del sol. Que suena muy etéreo, eso. Suena etéreo, pero se describe como un proceso consciente. El sol emite un arco iris invisible con 7 rayos, y cada rayo nutre a uno de sus 7 cuerpos. El rojo al físico, el naranja al vital, y así. O sea, es una metáfora sobre de qué elegimos nutrirnos. Justo. Te nutres de la energía del conflicto, del miedo o de una fuente, digamos, más elevada. La nutrición pasa a ser un acto de sintonización consciente. Y esto tiene una consecuencia inmediata, ¿no? Inmediata. Su grito, que antes era un quejido, se transforma en un trueno de luz,
Un trueno que hace vibrar el valle y empieza a despertar a las águilas que tiene cerca. La transformación interna, cuando es real, se proyecta hacia afuera con potencia. Y esa proyección es la activación de lo que la historia llama los 7 chakras solares. Los visualiza como flores de luz que se van abriendo a lo largo de su eje. A ver, La raíz, la roja, le da arraigo, la seguridad de que no va a caer. El plexo solar, el amarillo, no es un poder de dominio sobre otros, sino una luz que irradia desde su centro. ¿y la garganta? La garganta azul le da el poder de que sus palabras creen realidad, que sean puentes de luz. Y el corazón, que lo describe con 3 colores, verde, rosa y dorado. Ese es el centro de todo el sistema, el gran sol interior. Vale, entiendo el modelo. Es un ser, un águila, en este caso, funcionando a pleno rendimiento. Desde el anclaje a la Tierra hasta la conexión con el cosmos, todo en coherencia. Exactamente. Un sistema perfectamente integrado. Y con todo este sistema ya online, por así decirlo, el águila hace su primer vuelo, un vuelo solar. Asciende, se funde con el sol y desde esa perspectiva ve a las miles de águilas dormidas en el suelo. Y aquí viene el giro que responde a nuestra pregunta inicial. El gran giro. Podría quedarse ahí arriba, en su éxtasis personal, pero la revelación que tiene es otra. Así es. La comprensión clave es: no puedo guardar esta luz solo para mí. Debo tejer una red que despierte a todos. Y aquí es cuando la historia pivota. Totalmente. Deja de ser un manual de autoayuda para convertirse en un plan de acción social. Y es un plan muy estructurado. La sexta llamarada lo detalla en 5 pasos para tejer la red solar. No se trata de ir gritando la verdad a todo el mundo. No, es un crecimiento orgánico, casi celular. ¿Cómo funciona? Pues empieza con lo mínimo viable, el círculo primordial. 7 águilas despiertas se juntan y crean un nodo de luz. Es la célula madre. 7. Vale. A partir de ahí se expande de forma fractal. Segundo paso, los hilos de familia. Cada una de esas 7 águilas replica el proceso con su círculo más íntimo. Lógico. Tercero, los puentes de amistad, que conectan a las familias entre sí. Y cuarto, nodos de vecindad, que ya son círculos más grandes, de 12 águilas, por zonas geográficas. Y el quinto paso es el consejo de comunidad, donde cada nodo elige un portavoz. Pero ojo, no un líder, un portavoz. Exacto. Suena muy bien en teoría, pero un sistema sin líderes, sin jerarquía, no está abocado al caos o a que surjan líderes informales que lo manipulen. ¿Cómo aborda el texto ese problema, que es tan real? Es una pregunta excelente. El texto lo resuelve diciendo que el objetivo del consejo no es gobernar, es mantener la coherencia del conjunto. Coherencia. La autoridad no reside en una persona o un comité, sino en la resonancia y en la salud de la propia red. Es un modelo que hoy llamaríamos de código abierto o casi de blockchain social, si me apuras. Vaya. La confianza no la da una autoridad central, sino la transparencia y la solidez de las conexiones. Vale, entiendo la arquitectura social, pero la historia vuelve a lo práctico, a lo humano. Aparece un águila joven, con un problema muy reconocible. Sí. Dice: hago todo el trabajo, medito en los círculos, pero alguien me ofende y sigo sintiendo una rabia que me consume. ¿Qué estoy haciendo mal? Y la respuesta es una joya de filosofía práctica. El águila solar introduce el concepto del guía interior o hegemónicon. Un momento, hegemónicon suena a término de examen de filosofía. Para que nos entendamos, hablamos de lo que en mindfulness se llamaría el testigo, el yo observador. Justo eso. Esa parte de ti que mira tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Vale. El texto lo describe como un punto de luz violeta en tu centro que es intocable. La idea es, tú no eres tu rabia, eres el observador luminoso que la contempla. Y para llevarlo a la práctica, le da una herramienta, ¿no? 3 preguntas. 3 preguntas clave para cuando algo te perturba. La primera, ¿depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Puro estoicismo. La segunda, ¿qué juicio estoy haciendo que me amarga? La clave es cambiar la interpretación, no el hecho. Y la tercera, la más importante, ¿qué haría un águila solar? Que es una forma de decir cómo respondería mi yo más elevado a esto. Exacto. Y la respuesta es siempre actuar con verdad, belleza y bondad. Vamos, que no se trata de no sentir, sino de elegir conscientemente cómo responder desde ese centro soberano y tranquilo.
Y esta filosofía se pone a prueba de inmediato. Claro. Llega el invierno más duro que se recuerda. Y la comunidad flaquea. La gente se pregunta, ¿de qué sirve toda esta filosofía solar si tenemos hambre y frío? Y aquí la fábula introduce uno de los conceptos más potentes, la antifragilidad. ¿Antifragilidad? El águila solar explica que hay sistemas que se rompen con la crisis, que son frágiles, y otros que no solo resisten, sino que se fortalecen con ella. Esos son los antifrágiles. Y declara, nuestra red solar es antifrágil. El invierno no es un enemigo, es una maestra que ha venido a hacernos más fuertes. ¿Y cómo lo demuestran? Porque del dicho al hecho... Implementan un protocolo de invierno. En lugar de acaparar los pocos recursos que hay, hacen un inventario común y lo redistribuyen de forma creativa. La escasez les obliga a innovar. Por ejemplo, Descubren que si meditan en grupo para absorber la luz del sol, el efecto se amplifica y generan más calor juntos que por separado. La crisis les fuerza a cooperar a un nivel superior. la paradoja es fascinante. La escasez, gestionada colectivamente, genera abundancia. Y evolución. Como dice una águila anciana, cuando el sol externo se oculta, nuestros soles internos brillan más fuerte para compensar. La adversidad no los destruye. Los define. Y justo cuando han superado su mayor prueba interna, llega el desafío externo. Aparecen unos visitantes, unas aves de plumaje negro, unos cuervos que son su antítesis. Su filosofía es la acumulación, la desconfianza, la vida como una guerra de suma cero. El líder de los cuervos es el cinismo personificado. Y me encanta la reacción del águila solar. No entra a debatir su ideología, no le da un sermón. No. Le hace una única pregunta, simple y demoledora. ¿Son felices en su valle? Es que esa pregunta lo desarma todo, porque no ataca sus argumentos, ataca su resultado existencial. Claro. El cuervo, claro, se queda mudo y balbucea que la felicidad es para ingenuos. Pero la duda ya está plantada, y entonces les proponen un experimento social. Quedaos un ciclo lunar y simplemente observad. ¿Y qué es lo que ven los cuervos? Ven una sociedad que funciona de forma incomprensible para ellos. Ven que la comida se comparte, que cuando hay un conflicto se resuelve en un círculo de escucha, sin violencia. Ven cómo acogen y cuidan a un halcón enfermo, un depredador, por pura compasión. Están observando un sistema operativo social completamente diferente. El momento de la verdad llega al final de ese mes. ¿Qué ocurre? El líder cuervo se acerca y la narración dice que su voz tiembla y admite: ustedes son más fuertes que nosotros y además son más felices. Es un reconocimiento brutal. Admite que su sistema basado en el miedo y la acumulación solo genera soledad y amargura. Esto me parece crucial. No convences a un cínico con argumentos, sino con resultados que se pueden ver. Y la historia no acaba ahí. Muestra que el cambio es posible para todos. Exacto. El águila solar no les impone su método, sino que lo adapta para ellos. ¿Cómo? Entiende que no puedes pedirle a un cuervo herido que abra el corazón de golpe. Empiezan con ejercicios para descongelar el corazón, para soltar el dolor acumulado. Practican la confianza en parejas, en pequeños pasos, antes de intentarlo en grupos grandes. El camino es personal, aunque la transformación sea universal. Justo eso. La historia va llegando a su clímax en el solsticio de verano. Todas las criaturas del valle, águilas, cuervos ya transformados, halcones, se unen en el cielo. Forman una figura geométrica, una flor de la vida. Y empiezan a cantar. Y la canción es un resumen de todo el viaje que hemos contado, desde el olvido inicial, pasando por el despertar de los 7 cuerpos, la prueba del invierno, el tejido de la red. Es como un himno que codifica toda su historia. Pero lo importante no es el canto en sí, sino lo que provoca. ¿Qué es? La resonancia. El texto dice que el sol del cielo y los soles internos de cada ser empiezan a vibrar en la misma frecuencia. El valle entero se convierte en un campo de luz pulsante. Y a partir de ese día. Pasa a llamarse el valle donde el sol nunca se pone. Una metáfora preciosa. La luz ya no es algo externo, que depende del día o de la estación. Se ha convertido en un estado interno, colectivo y permanente. La fuente de calor y de luz ahora reside dentro de la propia comunidad. Es la culminación de todo el proceso, de la chispa individual a la hoguera colectiva. Pues, volviendo a la pregunta del principio, ¿es un manual personal o un plano social? Parece que la historia responde que ambas cosas son inseparables.
Totalmente. El viaje empieza en el individuo, pero solo se completa y se vuelve real y resiliente cuando se convierte en una red. La fuerza no estaba en el aislamiento del águila iluminada. Sino en el tejido compartido. La lección de los cuervos es esa. El modelo de la acumulación y de la desconfianza te hace más débil y más infeliz, aunque parezca más realista. La verdadera fortaleza, la antifrágil, nace de la conexión y del flujo. Y para terminar, una última idea que deja la historia resonando. Esa frase. Cuando el sol externo se oculta, nuestros soles internos brillan más fuerte para compensar. Lo que nos lleva a una pregunta final, casi obligada, para quien nos escucha. Si la adversidad, la oscuridad, el invierno de nuestras vidas es en realidad un mecanismo que nos obliga a encender nuestra propia luz con más fuerza. ¿Cómo cambia eso nuestra forma de mirar los desafíos, tanto a nivel personal como en nuestras comunidades?